o a parejas que están en uniones irregulares, y voy a intentar ir al grano, os voy a dar mi opinión crítica, pues voy a intentar ser claro y no alargarme en la explicación. Como bien sabéis, se da la circunstancia de que hace algo más de 2 meses también yo estaba con vosotros en, reflexionando sobre este tema hice una reflexión que está muy difundida por ahí, por el canal de YouTube, que tenía como título: ¿podría la Iglesia impartir la bendición a las uniones homosexuales? Ese era el título de la reflexión que hice hace algo más de 2 meses. Y la respuesta era: no, la Iglesia no podría hacer eso, la Iglesia no tiene autoridad para hacer eso, ¿no? Y lo decía en base a la declaración que en el año 2021 hizo la Congregación para la... Dios te bendiga, querido hermano en Cristo Jesús. Ah, Estaba mirando a esta explicación de este gran obispo y quise compartirla con ustedes para tratar de ir entendiendo parte del documento de la carta que se llama fiducia, algo así, este, sobre la bendición de las parejas del mismo sexo. Entonces, se me hizo interesante esta aclaración, su manera de pensar de este gran obispo y de este gran monseñor. Y entonces, pues se la voy a compartir aquí para que ustedes la escuchen y ya, pues, en algo pueda entender, esclarecer quizá algunas preguntas que algunos tengan o tengamos, ¿no? Entonces sí les pido mucho respeto con sus comentarios para que no tenga que irlos borrando. Muchas gracias. Vamos a escuchar. bendición a parejas homosexuales o a parejas que están en uniones irregulares, y voy a intentar ir al grano, os voy a dar mi opinión crítica, pues voy a intentar ser claro y no alargarme en la explicación. Como bien sabéis, se da la circunstancia de que hace algo más de 2 meses también yo estaba con vosotros reflexionando sobre este tema hice una reflexión que está muy difundida por ahí, por el canal de YouTube, que tenía como título: ¿podría la Iglesia impartir la bendición a las uniones homosexuales? Ese era el título de la reflexión que hice hace algo más de 2 meses. Y la respuesta era: no, la Iglesia no podría hacer eso, la Iglesia no tiene autoridad para hacer eso, ¿no? Y lo decía en base a la declaración que en el año 2021 hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces estaba el cardenal Ladaria presidiéndola, también con la firma del Papa. Entonces se dijo: la Iglesia no tiene autoridad para poder bendecir las uniones homosexuales. Entonces ahora parece que la nueva declaración, Fiducia Supplicans, contradice a la anterior, ¿no? Aunque se diga o se pretenda, ¿no? O se presente como que no es una contradicción, sino que es un desarrollo. Bueno, ahora hablaremos de ello. Supongo que habréis tenido oportunidad de leerla, ¿eh? Yo os invito a que la leáis. Yo aquí no voy a hacer una explicación pormenorizada de todo lo que dice, sino que voy a ir directamente al grano diciendo mi juicio sobre esta declaración. Lo primero, es impresionante, llama profundamente la atención la recepción tan mala que ha tenido, tan dura que ha tenido, con tantas reacciones críticas. Jamás habíamos visto tal cosa así en el seno de la Iglesia. Son prácticamente una veintena ya de conferencias episcopales que se han pronunciado contra, en mayor o menor grado, contra esta declaración. Muchas de ellas africanas, pero también algunas del este europeo, también de América. Además de eso, también numerosos cardenales, obispos, entre los cuales yo mismo también pues, me he manifestado críticamente. Entonces, bueno, pues esto ya es muy llamativo. Esto es muy llamativo. No estábamos acostumbrados a tal cosa en el seno de la Iglesia, ¿no? Y por cierto, quiero hacer, me parece de justicia salir al paso de un comentario, porque he escuchado más de un comentario diciendo: bueno, es que esas conferencias episcopales
que han salido, ¿no? Pues, que se han pronunciado en contra, están muy condicionadas, como los africanos están muy condicionadas por el contexto cultural en el que están, ¿no? Y no me gustan esos comentarios, no me gustan, porque parece que hay un cierto supremacismo cultural por parte de quien hace esas referencias, que los africanos están, bueno, como si la cultura europea no estuviese también afectada por los influjos culturales. Nosotros estamos bajo una presión cultural, ¿no? De la ideología de género tremenda, ¿no? En África habrá otros condicionamientos culturales, pero no me parece de recibo pues minimizar todos estos pronunciamientos en contra o críticos frente a fiducias súplicas, pues diciendo es que son culturas. No, perdón, seamos humildes, todos aquí no hablemos de supremacismos culturales. Creo que todas esas conferencias episcopales han respondido desde el Evangelio, desde su convicción evangélica. Por cierto, y destaco, entre las reacciones así críticas que ha habido, me ha impactado una especialmente, que es la de Hilarión, que es pues arzobispo ortodoxo de la Iglesia rusa, de la Iglesia Ortodoxa rusa, que él es el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa ante las instituciones europeas, no en Bruselas. Y la verdad es que ha sido muy duro, diciendo que pues, el diálogo ecuménico entre católicos y ortodoxos pues, no tiene posibilidades de seguir adelante con esta declaración, porque entienden los ortodoxos que hemos dado un paso que es contrario a la tradición de la Iglesia, y entonces el diálogo ecuménico entre los católicos y los ortodoxos quedaría dañado, ¿no? Bueno, eso es francamente, lo que más me ha impactado, ¿no? Entre las reacciones habidas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que hacer una lectura realista y humilde, ¿no? de lo ocurrido. Una recepción como esta solo se explica porque ha sido un error, porque nos hemos equivocado, porque nos hemos equivocado en la publicación de esta declaración. Es obvio que se está dañando la comunión de la Iglesia, que se está escenificando, ¿no? En esta división tan fuerte en el seno de la Iglesia, pues se está escenificando un daño a la comunión de la Iglesia. Creo que esta declaración se ha equivocado en las formas y en el fondo. Ha sido un error. En las formas. ¿A qué me refiero con las formas? Bueno, pues el hecho de que se haya publicado una declaración así sin consultar con el conjunto del episcopado de la Iglesia Católica, sin una sinodalidad de la cual tanto hablamos mucho de sinodalidad hoy en día, pero a veces la invocación de la sinodalidad es inversamente proporcional a después la implementación. El caso es que ha sido un error que algo como esto no se haya consultado, ¿no? Máxime cuando estamos hablando de un documento en el que no había base en la tradición de la Iglesia, como lo demuestra, por cierto, el hecho de que en toda esa declaración no haya citas pues en las que se pueda apoyar esta declaración, citas del magisterio anterior, no hay ninguna cita del magisterio anterior, o sea, no había una base en la tradición de la Iglesia para esta declaración. Tenía que haber sido consultada con el episcopado, y creo que eso ha sido pues, un error de forma muy grande. Pero también creo que hay errores de fondo, ¿no? Porque en esta declaración se justifica pues un paso más allá, un paso diferente, ¿no? al que se pronunció hace tan solo 2 años y medio, en la declaración del año 2021, en la que se decía que la Iglesia no tiene autoridad, no se considera con autoridad para poder bendecir uniones homosexuales. Bueno, entonces ahora se da un paso en el que se matiza eso, ¿no? Y se da un paso en base a dos cuestiones de fondo. Primero, se distingue entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales. Dejando claro,
pues que el matrimonio es lo que es, y que el matrimonio es únicamente la unión estable del hombre y la mujer, bendecida por el sacramento, dejando eso claro, se dice que hay que distinguir entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales. Entonces se dice en Fiducia Supplicans, no se pueden dar bendiciones litúrgicas en un marco litúrgico a parejas homosexuales o a parejas irregulares que están en relación irregular, ¿no? Bendiciones litúrgicas no, pero bendiciones pastorales sí. Las bendiciones pastorales son las que no están hechas en un marco litúrgico, están hechas más en un tono más privado, más personal, más de acompañamiento. A ver, esta distinción que se hace, que se presenta como un desarrollo de la concepción de la reflexión sobre la bendición, en el fondo, esa distinción no soluciona para nada. No soluciona para nada esta cuestión, porque es que, aunque es obvio que es distinto una bendición en marco litúrgico o una bendición en un contexto pastoral, la naturaleza de una bendición dada por un ministro es la misma, sea en un marco litúrgico o sea en un marco pastoral. La naturaleza de la bendición es la misma. Por lo tanto, si una bendición dada en un marco litúrgico a una unión es sacrílega, no se puede dar, tampoco puede darse en un marco de bendición pastoral, porque, como digo, la naturaleza de la bendición del ministro es la misma. Segundo lugar, ¿no?, que es la cuestión posiblemente la más clave. El cardenal Fernández ha salido después de la puesta en escena, ¿no?, el 18 de diciembre, de esta declaración, ha salido en escena varias veces, con muchas entrevistas, intentando aclarar, intentando responder, ¿no?, pues a tantas críticas, y entonces él ha insistido mucho en que lo que Fiducia Supplicans permite es no bendecir las uniones, sino bendecir las parejas. Esa es la distinción que hace. Fiducia Supplicans no permite bendecir las uniones, ni siquiera con bendiciones pastorales, no digo litúrgicas, sino pastorales, sino permite bendecir las parejas. Pero claro, uno dice, ¿y qué distinción es esa entre bendecir las uniones y bendecir las parejas? Porque si uno bendice a una pareja, a ver, está emparejada, están emparejados, y si están emparejados es porque hay un vínculo de unión entre ellos. ¿Cómo se puede bendecir a una pareja sin bendecir la unión, el vínculo que hay entre ellos? Esa distinción no nos da luz, no nos da luz. Por eso el cardenal Sturla, el arzobispo de Montevideo, de Uruguay, me ha llamado la atención diciendo, a ver, eso es confuso. Es confuso, parece un sí pero no, un no pero sí. El Evangelio es claro, Jesús es claro en el Evangelio. A Jesús se le entiende muy bien cuando le dice a la mujer pecadora, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, Jesús está bendiciendo a la mujer, pero no bendiciendo su unión pecaminosa. Bueno, por lo tanto, la única manera de que... Miren, esta parte, ¿verdad? Le dice el monseñor de Jesús, ¿verdad? Que le dice a la mujer pecadora, ¿quién te ha condenado? Nadie, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más, es el Evangelio, ¿verdad? Hay que quedar bien claros aquí en esa parte, ¿verdad? Que él también ya lo ha explicado bien, ¿verdad? Que Jesús fue bien claro, es decir, te arrimas a pedir una bendición con el fin de que vas a luchar contra esa situación en la que te encuentras, ¿verdad? Porque Cristo bendice a la mujer, ¿verdad? Sí, la bendice, pero la clave dice, vete y no peques más, ¿verdad? Esa es la clave aquí, ¿no? Entender eso, que una persona que se bendice es para que Dios le ayude a dejar eso que por sí mismo no ha podido, pero ya con la invitación que hace Jesús, vete, pero no peques más, ¿verdad? Para ir entendiendo esta grande explicación de este gran monseñor. Sigamos escuchándolo. De que lo que dice Fiducia Supplicans, ¿no?, de permitir esas bendiciones pastorales, ¿no?, a las parejas,
pudiese hacerse sin entrar en colisión con la doctrina de la Iglesia, la única forma sería entender que bendecir una pareja es bendecir a uno y luego otro, pero no los dos unidos. Esa sería una posible interpretación. Pero vamos a ser claros que no es esa. No es esa, no es lo que se entiende cuando se dice bendecir a una pareja, ¿no? O también otra posible interpretación correcta sería el que en una bendición pastoral que se hace sobre una pareja se esté reconociendo explícitamente que esa pareja vive en una situación contraria al designio de Dios, ¿no? O sea, que vive en una situación objetiva de pecado y que pide el don de la conversión. Hombre, si se hiciese así explícitamente, no había problema, ¿no? Imaginémonos, ¿no?, que se dice una bendición: bendice a tus hijos tal y cual, ¿no? Y concédeles que, al mismo tiempo que reconocen tus dones, reconozcan que su unión no es conforme a los designios de Dios. Derrama sobre ellos tu gracia para que puedan convertirse e iniciar una vida diferente y nueva. Hombre, si se hiciese una bendición así, obviamente no tendría contradicción con la tradición de la Iglesia. Pero vamos a ser sinceros, no nos engañemos. No es ese tipo de bendición la que se va a hacer, ¿no? Baste observar, por cierto, ¿no?, la reacción de los sectores que de facto no creen en la moral sexual de la Iglesia católica, están aspirando a que cambie y están aplaudiendo fiducia súplicas, porque por mucho que fiducia súplicas diga que asume y reafirma plenamente, ¿no?, pues la moral católica sobre el matrimonio, etcétera, sí, pero quienes están en contra de la moral católica sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, están aplaudiendo fiducias súplicas porque para ellos es un paso en su, bueno, pues en su meta, en su horizonte de intentar aspirar a cambiar la moral sexual de la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces yo he dicho, ¿no?, pues en una entrevista que hice en Religión en Libertad, he dicho, a ver, creo que fiducia supplicans no es herética, es caótica. A ver, no es herético, ¿por qué? Pues porque explícitamente reafirma la doctrina de la Iglesia. Dice que la doctrina sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, no ha cambiado, y que las bendiciones que aprueba para nada legitiman las uniones. Con lo cual, en teoría, en la formulación que hace, no cabe decir que fiducia supplicans sea herético, ¿no? Pero claro, el problema está no en la teoría, sino en la práctica. De facto conlleva, la aplicación de fiducia supplicans conlleva no una negación de la doctrina católica, pero sí en la práctica supone sugerir lo contrario. Sugerir lo contrario, ¿no? Por cierto, ¿no? Por cierto, también aprovecho para decir lo siguiente, ¿no? Esta situación tan convulsa que estamos viviendo, pues también ha aflorado la existencia de muchos ámbitos en el seno de la Iglesia en los que se vive una abierta desafección contra el Papa. Y eso también es muy duro, ¿eh? Pues hay muchos contextos en los que se afirma que el Papa es hereje, incluso se hacen afirmaciones sedevacantistas, como que el Papa no es el legítimo Papa, que la renuncia de Benedicto XVI no se hizo correctamente. A ver, por desgracia, en el seno de la Iglesia Católica también está creciendo mucho este tipo de ambientes, ¿no?, de abierta desafección y de enfrentamiento con el Papa. Pero cuidado, no basta con criticar esto, la existencia de estos sectores. También hay que reconocer que la confusión y la ambigüedad en la predicación de la doctrina católica genera esos ambientes. Cada vez que nos expresamos con ambigüedad, pues estamos, o con una especie de discontinuidad con el magisterio y la tradición de la Iglesia, cada vez que hacemos eso, estamos generando reacciones integristas, desequilibradas, sedevacantistas, en abierta desafección y falta de respeto al Papa.
O sea, que tenemos que luchar contra esa desafección, porque la desafección contra Pedro es del demonio. Los católicos amamos al Papa. ¿eh? Y además quiere decir que el factor Internet está haciendo mucho daño en esto, ¿no? Hay muchos lugares de Internet en los que se siembra ruptura hacia el Papa, desafección. Tenemos que luchar contra ello, ¿no? Por eso yo insisto. A ver, fiducia supplicans no es herético. No cabe decir que el Papa sea hereje, no, pero es verdad que es caótico. Miren, lo que él dice, que hay muchos en las redes sociales que no tratan de aclarar realmente lo que está pasando, sino que tratan de, desafortunadamente, ir en contra del Papa. Y así hay muchos canales, ¿verdad? Que con tal de obtener vistas, de obtener no sé qué cosa, beneficio propio, no les interesa hablar a veces hasta de lo que ni siquiera han leído, ¿verdad? Y eso causa mucha confusión, mucha guerra y mucho... parece que la invitación es a ir contra el Papa, por eso menciona estas redes sociales que causan ese tipo de división. Y va a generar una suerte de praxis abiertamente contraria, de facto, en la práctica, contra la fe de la Iglesia. Con lo cual, por eso, creo que hay razones para oponernos y tenemos razones de conciencia para hacer una lectura crítica. Creo que es un error y estamos llamados a rectificarlo, debe de ser rectificado. Por cierto, en el número 3 de esta declaración se dice que esta declaración del año 2023 pues se ha publicado para intentar sanar el descontento que generó en algunos ambientes la declaración del año 2021, en la que se decía que la Iglesia no tiene autoridad para bendecir las uniones homosexuales. Y dice que aquello pues generó descontento en algún ambiente, claro, pues en Alemania, en torno al sínodo alemán, en Bélgica, pero vamos a ver, ¿no? Pues lo que está claro es que esta declaración ha generado un descontento muy superior, infinitamente superior, y ha abierto una herida en la comunión de la Iglesia que Dios nos permita sanarla. Es importante tener en cuenta, ¿no?, que estamos ante una declaración cuyo contenido magisterial está muy lejos de estar consolidado. Como he dicho, no tiene raíces en la tradición de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, tenemos el derecho y el deber de manifestar nuestra preocupación y nuestro deseo de que esta herida contra la comunión se aborde y se sane, Igual que San Pablo hizo una corrección a Pedro, eso está en el capítulo 2 de Gálatas, cuando Pedro estaba actuando de una manera incorrecta, leedlo porque es muy interesante. Pedro, el primer papa, estaba actuando de una manera incorrecta, ¿no?, contra los judíos judaizantes, en vez de tener la libertad profética de decirles lo que debían de decir. O sea, quería confraternizar con ellos, se estaba dejando arrastrar por los ambientes en los que lo que quedaba bien era decir eso con respecto a que los cristianos debían de atenerse a las normas de los judíos en el tema de los alimentos que uno puede comer o no puede comer. Entonces, Pedro estaba siendo tentado y no estaba teniendo la libertad suficiente para decirles a los judíos lo que había que decirles, ¿no? Y entonces Pablo le corrige, ¿no? Y esa corrección fue importantísima y obviamente Pedro aceptó esa corrección, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que escandalizarnos de que se produzca también esa corrección de Pablo a Pedro en nuestros días, ¿no? Supone tener madurez eclesial y supone tener amor a la Iglesia, ¿no? Y esto sin que suponga ningún detrimento de nuestra comunión con el Santo Padre. Nuestro amor al sucesor de Pedro, que, como digo, donde hay desafección contra el Papa, está el demonio. Y bueno, no quiero terminar sin decir una cosa. Es obvio que aunque fiducia supplicans, pues en mi opinión sea un error y no había necesidad alguna, ¿no?,
de publicarla para poder acompañar con caridad pastoral a las personas que viven en situaciones irregulares, es obvio que su preocupación por la caridad pastoral a las personas, ¿no?, que están en situación irregular, claro que esa preocupación es digna de que nos la tomemos todos en serio, pero como digo, esa preocupación de acompañar a quienes están en situaciones irregulares, podíamos perfectamente acompañarla sin necesidad de esta declaración. Tenemos muy claro, los católicos, que los pecadores pedimos la bendición precisamente porque somos pecadores. Para pedir la bendición no hay que estar en gracia de Dios, hay que estar en gracia de Dios para recibir los sacramentos, pero para recibir una bendición la recibe el pecador. Por ejemplo, a mí siempre me ha impresionado mucho pues cuando hay personas que se acercan a comulgar, pero como tienen conciencia de que no están en gracia de Dios o están en situaciones irregulares o lo que fuere, en vez de comulgar suelen cruzar los brazos y se agachan para que tú les bendigas en vez de darles la comunión. Me impresiona cada vez que veo que alguien hace eso, porque está humildemente reconociendo pues, sus contradicciones, ¿no? Y entonces pide la bendición. Sabemos perfectamente, por lo tanto, que la Iglesia bendice, ¿no?, a los pecadores. Pero lo que nunca hace es bendecir su pecado o bendecir su relación pecaminosa. No, esto no lo hace nunca. Me lo escuchasteis en la charla anterior. O sea, Jesucristo le dice a la mujer: vete y no peques más. No le dice: tráeme a tus parejas que os voy a bendecir. No dice eso. Dice: vete y no peques más, ¿no? Es decir, que nuestra caridad pastoral hacia quienes están en situaciones irregulares no nos dispensa de llamarles a la conversión. No. Porque, por desgracia, en esta declaración ha quedado en olvido la llamada a la conversión, lo cual es una falta de caridad pastoral. Es una falta de caridad pastoral dejar en el olvido la llamada a la conversión. Es por amor al pecador por lo que Jesús llama a la conversión. Porque Jesús ama a los pecadores, les llama a la conversión, ¿no? Si falta la llamada a la conversión y si hacemos gestos complacientes, ambiguos, es que no amamos a las personas. No les amamos realmente, ¿no? Y por eso voy a decir una cosa, porque sé que me estoy dirigiendo a vosotros, ¿no?, muchos de los cuales, ¿no?, pues sois personas con inclinaciones homosexuales que habéis pedido a la Iglesia la ayuda, ¿no?, pues para vivir en castidad, y para también poder recibir la ayuda para la sanación de vuestras heridas, ¿no?, pero sin llamarle a vuestras heridas derechos. No, las heridas son heridas y yo no quiero llamarles derechos a mis heridas. Vosotros que creo, ¿no?, que estáis pues caminando, ¿no?, pues en el seguimiento a Jesucristo, creo que sois también los grandes olvidados en fiducia supplicans. Porque claro, es que uno dice, y fiducia supplicans no tiene nada que decir a todos los jóvenes y adultos católicos con inclinaciones homosexuales que están luchando, pues por vivir en castidad y por buscar la sanación de sus heridas. O sea, parece que no hay ni siquiera una referencia de aliento o de estímulo, ¿no? Parece como que si las únicas personas, ¿no?, con inclinaciones homosexuales fuesen aquellas que están, ¿no?, pues bajo ese parámetro del famoso padre James Martin, pues haciendo una especie de reivindicación del orgullo gay. Me parece muy triste, me parece muy triste. Lo cierto es que en nuestras comunidades, los jóvenes, los adultos que viven y que están cerca de la Iglesia son aquellos no que están bajo el parámetro, ¿no?, del orgullo gay, sino aquellos que piden ayuda, aquellos que piden ayuda y quieren seguir a Jesucristo en coherencia, en castidad, ¿no? Bien, os pido que oréis por la Iglesia, os pido que oréis por ella. Me habéis pedido esta reflexión y yo, como veis, pues he hablado a corazón abierto. Es un momento delicado el que vive la Iglesia católica, es un momento delicado. Si nos llegan a haber dicho hace 10, 15 años o 20 años, no, que íbamos a ser testigos de este momento, nos hubiese costado creerlo. Oremos por la Iglesia, oremos por Pedro, oremos por el sucesor de Pedro, oremos, ¿no?, por todo el episcopado mundial, para que vivamos la comunión
en el seno de la Iglesia, para que vivamos la unidad en el seno de la Iglesia. Sabéis que yo siempre he dicho tres peticiones. Bueno, tradicionalmente decía dos. Pidamos a Dios la gracia de conversiones y vocaciones. Conversiones y vocaciones. Y desde que he visto estos problemas yo he añadido una tercera petición. Señor, danos conversiones, vocaciones y la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia en torno a su tradición y a la fidelidad al magisterio. Y os doy la bendición a todos, me encomiendo a vuestras oraciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Bueno, pues ahí quedó esta explicación de Monseñor Ignacio Munilla. Les pido solamente, hermanos, por favor, que sus comentarios no sean fuera no sean groseros, en pocas palabras, ¿verdad? Hay que respetar, yo sé que unos pues están a favor, otros en contra, pero aquí no es para pelear, sino es para escuchar y que el Espíritu Santo pues nos dé discernimiento para ir entendiendo esta situación, como dice el Monseñor, por lo que está pasando la iglesia, y nos pide pues orar mucho, ¿verdad? Orar mucho por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y los obispos y por la iglesia, para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, y precisamente para eso, para dejar actuar el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, pues, que Él dejó. Entonces, muchas gracias, queridos hermanos. Aquí dejo esta enseñanza de mucha importancia. Oremos mucho por nuestros cardenales, por nuestros obispos, monseñores, por nuestros sacerdotes, por las vocaciones, como dijo Monseñor, por las vocaciones y por la unión de la iglesia, porque el demonio lo que quiere es sembrar división, y a donde se siembra división, pues es el demonio que anda haciendo esa división. Pidamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la fuerza y que nos bendiga para ir en este camino que nos dejó su Hijo en la Santa Iglesia Católica. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima. Le invito pues a compartir y a darle like al video para que lleguemos a más personas y este mensaje llegue a más personas, para ir aclarando sus dudas y fortaleciendo su fe. Muchas gracias.